Un saludo cordial a toda la iglesia en el nombre de Jesucristo y darle gracias a Dios porque nos permite hablar su palabra, que es una bendición, un don de Dios, ¿no es cierto? Somos bienaventurados los que leemos y los que oímos las palabras del libro de esta profecía, así que gracias a nuestro Padre Celestial por esto. Y bueno, quiero compartir hoy día una reflexión acerca de un texto que está en Jeremías 17, versículo 9, y que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, ¿no es cierto? Dice que escudriño el corazón y los riñones para dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Me basé en ese texto, hermano, porque por la misericordia y gracia de Dios, ¿no es cierto?, que resplandeció su luz ante nosotros, nos ha mostrado nuestro Padre Celestial lo equivocado, ¿no es cierto?, que está el hombre sin Dios, cómo nos perdemos, ¿no es cierto?, de acuerdo, nos dejamos llevar de acuerdo a nuestros malvados pensamientos, que emanan de nuestro corazón y que nos guían de continuo solamente el mal, como está escrito. Entonces, vivimos inmersos en una desorientación absoluta, el ser humano, antes que Dios haga resplandecer su rostro, ¿no es cierto?, sobre uno. Y así toda criatura que viene a este mundo en la misma condición de tiniebla, en absoluto desconocimiento de Dios, por cuanto está escrito que no hay quien le busque, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ¿no es cierto? Si Dios no tiene misericordia, ¿no es cierto?, de uno, jamás podremos conocerle, jamás podremos llegar a entender el propósito de Dios con respecto a la humanidad. Y es en su palabra, ¿no es cierto?, cuando Él derrama su bendición sobre las criaturas que Él apartó desde antes de la fundación del mundo para que compartieran su gloria, es por medio de esa bendición suya, de esos dones suyos, que uno conoce finalmente a Dios y también conoce la condición propia nuestra. Conocemos realmente en ese momento la absoluta maldad que somos, que nos habita. Y ahí recién comenzamos a darnos cuenta que sin Dios, ¿no es cierto?, vamos directamente a la muerte eterna, a la desaparición, por cuanto nuestros pensamientos son de continuo solamente al mal y no tenemos ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de conocer el bien, de conocer este buen deseo, ¿no es cierto?, de Dios, propósito eterno suyo de compartir su gloria con una porción, nada más, de la humanidad, porque tampoco es para todos. Es la voluntad de Dios que así sea, aunque uno muchas veces dice que es lamentable, pero si Dios quiso que así fuera, hermano, uno tiene que decir simplemente amén. Amén a la voluntad de Dios. Es así, Él lo quiso así y así es. Entonces, reflexionando acerca de este desconocimiento absoluto que nosotros tenemos cuando llegamos a este mundo, toda criatura, acerca de Dios, ¿no es cierto?, de nuestro Creador. Quiero partir leyendo en el capítulo 6 de Mateo, en capítulo 6, versículo 33 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra de Dios la forma correcta, ¿no es cierto?, de conducirse en la vida, y dice Mateo 6:33, dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque es el intento de los pensamientos de nuestro corazón, ¿no es cierto?, jamás nos han guiado a lo que está diciendo este texto, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas en que el hombre se pierde en esta vida, desperdiciando toda su fuerza, toda su energía, en las cosas que no aprovechan, recién solamente cuando
Dios derrama sobre aquellas criaturas que Él apartó su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y por medio de Él el don de la fe, es que uno empieza a interesarse en conocer a Dios, en buscar la sabiduría de Dios y el conocimiento suyo, por esa operación del Espíritu suyo que nos empieza a guiar de la forma correcta, opuesta, ¿no es cierto?, a la intención que nosotros primero teníamos, que era preocuparnos únicamente de lo que nos aprovecha, digamos, de las cosas tangibles que podemos tocar, que podemos ver y podemos tener en esta vida, lo cual es un craso error, por cuanto está escrito que el mundo, ¿no es cierto?, se pasa, pasarán los cielos y la tierra, más la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, es en ese momento cuando uno comienza recién a aprender la forma correcta de vivir el tiempo de vida que Dios nos determinó, que también lo tiene predeterminado, ¿no es cierto?, los términos de nuestra existencia. Y es así como nos va dando Él, por medio de su Espíritu, poco a poco, de su sabiduría, y comenzamos a crecer en el conocimiento de Dios. Comenzamos a ser edificados con respecto a cuál es la voluntad, ¿no es cierto?, santa de Dios con respecto a nuestras vidas. Que entendemos que el único propósito suyo es llevarnos a su gloria. Finalmente, compartir con nosotros esa gloria únicamente de ellos, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el capítulo 16 del mismo libro, Mateo 16, versículos 26 al 28, dice: porque ¿de qué aprovecha al hombre que no tiene el conocimiento de Dios? Como también fuimos nosotros un tiempo, antes de haber alcanzado la misericordia de Dios. Vivíamos afanados en lo que no aprovecha, en las cosas que se ven. Nace este conocimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este pasaje nos dice: ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no es cierto? Eso con respecto a la transfiguración, cuando Él llevó a Pedro, a Jacobo, a tres de sus apóstoles, ¿no es cierto? Y les mostró su gloria que mostrará cuando venga, ¿no es cierto?, en las nubes de los cielos. A eso se refiere que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto, porque Él les mostró una pequeña sinopsis, ¿no es cierto?, de su gloria cuando Él vendrá a buscar a su iglesia. Pero el punto es acá que ¿de qué aprovecha el hombre? Ese es el tema. El hombre se pierde y desperdicia su vida completamente buscando las cosas que no aprovechan, las cosas de este mundo. Cuando la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos manda y nos dice claramente que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos será añadido. Y nos explica con mucha paciencia, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo nos va enseñando cómo debemos nosotros abordar nuestra existencia, nuestra corta existencia en esta tierra, de la forma correcta. Y vemos, por ejemplo, voy a citar ahora el Salmo 49, la absoluta desorientación del hombre, la absoluta tiniebla en que el hombre se mueve cuando no ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Una ceguera absoluta con respecto a qué va a pasar con su vida. En el Salmo 49, verso 6, por ejemplo, dice, que esto es muy común, ocurre: los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Sin embargo, dice el verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Y tampoco, dice, dar a Dios su rescate, a pesar de todo lo que tenga, porque el verso 6 lo dice claramente.
confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas. Son personas poderosas, entre comillas, ¿no es cierto?, humanamente hablando. Claro, tienen poder porque tienen mucha riqueza. Y de verdad que las riquezas, ¿no es cierto?, dan cierta libertad en este mundo para hacer muchas cosas, muchas cosas. Aunque granjeare todo el mundo, no se puede pagar la redención, ni redimir al hermano, ni dar a Dios nuestro rescate, no se puede. Porque la redención, dice, de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Jamás. Es imposible. Por mucho que el hombre se afane y allegue y amontone, jamás podrá dar a Dios su rescate. Que viva, dice el verso 9, que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura. Pues se ve que mueren los sabios, así como el insensato y el necio perecen, y dejan a otros sus riquezas. En su interior, dice, tienen que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres. Yo conozco muchos lugares que tienen nombres de personas, porque fueron propiedades de algunas personas, tremendas expansiones de terreno incluso. Pero nada de eso sirve, nada vale, porque el verso 12 dice, más el hombre, dice, no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Entonces, esa es la condición del ser humano sin que Dios haya rehecho resplandecer su rostro sobre él. El hombre se pierde, guiado, ¿no es cierto?, por el engaño de su propio corazón. Es nuestro propio corazón que emana sin cesar a nuestra mente, ¿no es cierto?, malos pensamientos, absolutamente equivocados con respecto a la vida. Y nos mantenemos en absoluto desconocimiento acerca de nuestro Creador. No buscamos a Dios durante nuestra vida y no podemos hacerlo porque nuestro corazón por naturaleza es enemigo de Dios y se opone a todo lo que es Dios. Es más, quiere guiarnos directamente a la muerte. Cada pensamiento que emana de nuestro corazón, cada uno de ellos, nos guía directamente a la muerte, engañados de nosotros mismos, de nuestro propio corazón. Y si no fuera, ¿no es cierto?, por la misericordia de Dios y el poder suyo, por medio del Espíritu Santo que nos derrama, jamás podríamos encontrar el camino correcto para alcanzar salvación y vida eterna. Jamás. Es el poder, ¿no es cierto?, y la operación del Espíritu suyo el que nos guía por el camino correcto. En el capítulo 12 del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas, vamos a continuar leyendo. Lucas 12, versículo 13. Dice, por ejemplo, y díjole uno de la compañía, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto nosotros no lo conocíamos, no lo sabíamos. El hombre sin el Espíritu de Dios, hermano, jamás va a pensar de esta forma. Todo lo contrario, nuestro corazón, por naturaleza, nos guía por la absoluta falta de fe, ¿no es cierto?, con la que nacemos, nos lleva a resguardarnos y a proteger nuestra vida con bienes materiales, con cosas, con el sustento diario, y nos perdemos en ese afán. Nos vamos cada día tras ese afán de asegurar la comida, asegurar el vestuario, asegurar la protección, digamos, de tener una casa segura, tal vez, cosas que nuestro Padre nos provee durante nuestra vida, absolutamente, porque el relato lo dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho, mucho.
Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores. Y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, imagínate. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, ¿se dan cuenta, hermano? Una persona que podría haber sido considerada tal vez sabia entre los hombres, entre el común de la gente del mundo, un hombre sabio, ¿no es cierto?, que se preocupó mucho de su futuro, ¿no es cierto?, tal vez de su vejez. Sin embargo, Dios le dice, necio, claramente, ¿no es cierto?, eso está mal hecho, fue un error lo que hizo este hombre. Esta noche le dice, vuelven a pedir tu alma. Y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Entonces, ya con lo poquito que hemos leído, ¿no es cierto?, nos vamos dando cuenta que es una absoluta locura desperdiciar nuestra vida, hermano, afanándonos en las cosas que Dios... Mira, yo ayer lo conversaba esto con nuestro hermano acá en San Antonio. Nosotros nos perdemos buscando las cosas materiales y nos olvidamos, mira, que nosotros mismos somos padres. Nosotros, bueno, la gran mayoría, ¿no es cierto? La mayoría en algún minuto es padre. Primero somos hijos. Cuando vinimos a este mundo, ¿no es cierto? Somos hijos. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que a nosotros nos proveen nuestros padres. Que se preocupan ellos, cuando somos hijos, de que no nos falte nosotros nada, de acuerdo a las fuerzas, obviamente, que tienen ellos, ¿no es cierto? A la capacidad que ellos tienen, pero siempre ellos se preocupan de lo que engendraron, de sus hijos. Yo mismo, en el caso mío, siempre me he preocupado, ¿no es cierto?, de lo que engendré, ser responsable y responder yo, siempre estar a cargo de lo que ellos necesitaron, siempre, porque son mi responsabilidad, mis hijos. Como todo padre, ¿no es cierto?, nos preocupamos de que a nuestros hijos no les falte nada, de su salud, de su alimentación, de su vestuario, de todo lo que el hombre sin Dios, ¿no es cierto?, se aflige y se afana en esta vida. Sin embargo, el Señor lo llama necio a aquel que, preocupado tal vez del futuro, de su vejez, se esforzó durante toda su vida y no buscó lo primero, lo principal que leímos delante en Mateo, buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo demás, dice Dios, será añadido. Entonces este hombre le dijo Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has prevenido. ¿De quién será? Entonces, así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Eso se desperdicia absolutamente. Al final es vanidad, todo es vanidad. Y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo, qué vestiréis. La vida más es que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan. Eso lo sabemos todos, hemos visto la naturaleza. En la mañana los pajarillos, cuando el sol comienza a alumbrar, ¿no es cierto?, se levantan ellos, cantando y alimentándose. Ellos todos los días tienen su comida, Dios los alimenta todos los días. La vida más es que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerar los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen sillero, ni alforino. Ellos no guardan, no juntan comida. Y Dios los alimenta, hermano. Entonces, ¿cuánto de más estima sois vosotros que las aves si nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, de nuestro Padre Celestial? Pregunta luego, ¿y quién de vosotros podrá,
con afán añadir a su estatura un codo. Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no labran ni hilan. Y os digo que ni Salomón, un hombre muy rico, ¿no es cierto? Conocemos la historia de él. Ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí está la clave, hermano. Por la falta de fe, el hombre se afana y se preocupa y pone su confianza en él, en su capacidad de que nunca le falte nada. Se afana en lo que no aprovecha. Y se olvida absolutamente, nos pasa incluso muchas veces a nosotros mismos que hemos conocido la verdad, nosotros mismos que Dios nos ha mostrado con ejemplos tan básicos como lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo manan solas, hermanos, digamos, solas, entre comillas, porque es Dios, ¿no es cierto?, el que viste así a la hierba que nace en el campo todos los días. Las aves, hermanos, comen todos los días. Nos guardan, no se afanan en buscar para el día siguiente. Si nosotros, hermanos, como padres de este mundo, de esta vida, sabemos la responsabilidad que tenemos acerca de lo que hemos engendrado, de lo que hemos criado, y nos preocupamos de nuestros hijos, hermanos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se preocupará de darnos esas cosas a nosotros? Es un error, hermanos, tan grande, una ceguera tan grande que habita al hombre durante toda su vida, si Dios no tiene misericordia de este, ¿no es cierto?, y derrama de su espíritu sobre esta persona y le muestra esta verdad, el hombre se pierde sin Dios. Verso 29 dice, vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Y esa es un mal que hoy día, hermanos, habita a muchas personas. La ansiedad es una ansiedad, la falta de fe, mi hermano. Es solamente la falta de fe, el temor de quedar en el completo desamparo. La gente se angustia y se aflige pensando en lo que será mañana, el día de mañana. Y se pierde absolutamente el rumbo correcto, el camino correcto, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque ahí está la vida. Es ahí donde está la vida y no en este mundo, en las cosas de este mundo. Porque lo dice el verso 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre, hermano, vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Si nosotros, mira, ¿no es cierto?, nosotros como seres humanos sabemos las necesidades que tienen nuestros hijos, ¿no es cierto? Y ahí ponemos el empeño de procurar para ellos las cosas que necesitan, ¿no es cierto? Nuestro Padre Celestial, que conoce hasta los pensamientos más profundos nuestros, ¿cómo no nos va a dar Él también lo que nosotros necesitamos si nosotros, siendo malos, somos preocupados de nuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre se preocupará de lo que engendró? Entonces, es únicamente, hermanos, una falta de fe, solamente falta de fe y ansiosa perplejidad. Fíjate, más dice, verso 31, procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y más, y con esto, hermano, completa, mira, dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Es decir, hermano, nuestro Padre Celestial eternamente tuvo el anhelo de tenernos con Él en su gloria, de darnos la vida eterna y que compartiéramos su gloria eternamente con Él. Y si ese es el propósito de Dios, hermano, que estemos en su gloria con Él, ¿cómo no se va a preocupar nuestro Padre Celestial de todo lo necesario para que lleguemos a
a ese punto cúlmine de su plan, de su propósito eterno. Obviamente, Él hará todo lo necesario, hermano. Nos proveerá de todo lo que sea necesario hasta que estemos con Él en su gloria. Y aquí, hermano, ya estamos hablando no solamente de las cosas necesarias para el cuerpo, sino también de lo necesario para la vida eterna. Nos dio, hermano, lo más grande que podía dar, ¿no es cierto?, este Padre Celestial para nosotros. Su Hijo amado, unigénito, fiel, santo y verdadero, lo entregó, hermanos, lo hizo descender de su gloria y lo hizo, ¿no es cierto?, vivir una vida de aflicción desde el día de su nacimiento, hermano. Desde que nació nuestro Señor Jesucristo fue perseguido. Una vida de completo sacrificio para que nosotros pudiésemos estar con Él en su gloria. Por eso dice, sigue diciendo luego, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos, que nunca falta, donde el ladrón no llega ni la polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, hermano, allí también estará vuestro corazón. Y esto, hermanos, uno puede ver a través de la conversación, ¿no es cierto?, nuestra, de las personas, puede ver uno cuál es el tesoro del corazón de las personas. Porque es de la abundancia del corazón que habla la boca, ¿no? Y vemos, hermanos, vemos cómo esta conversación celestial, digamos, de los bienes celestiales, no existe, hermanos, es muy escasa en el mundo. Estos temas, hermanos, no se tocan. Es muy difícil lograr entablar una conversación acerca de los bienes venideros, acerca de la vida eterna, acerca de la resurrección de los muertos, por ejemplo. Es tan difícil poder entablar una conversación respecto de esto porque no está en el conocimiento del hombre. El hombre vive cegado por las cosas de este mundo y su vida y toda su atención está puesta en las cosas que se ven, en lo tangible, que finalmente es lo que perece. Y no hay ninguna forma, ¿no es cierto?, a menos que Dios haya tenido a esta persona en su noticia antes apartada, ¿no es cierto?, predestinada para llegar a este conocimiento suyo y de esa forma encontrar el camino correcto que lo lleve finalmente, ¿no es cierto?, a amar a Cristo, a amar a Dios por sobre todas las cosas y a usar toda su fuerza, ¿no es cierto?, y toda su energía, canalizarla hacia el reino de Dios y su justicia. Si no es, ¿no es cierto?, primero Él quien derrama de su bendición sobre esta persona y así la aparta y la guía por medio de su espíritu, empieza a operar en él lo que corresponde, lo correcto, que es buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos, verso 35, y vuestras antorchas encendidas. Y vosotros, semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos, hermanos, a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá este Señor, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá, hermano, el Señor. Hemos conocido, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido, todo lo contrario, Él vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Y aunque venga, hermanos, a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, velando, ¿no es cierto?, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos,
porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Sigo avanzando en el capítulo 25 del libro de Mateo, nuevamente, capítulo 25. Entonces, hermanos, la búsqueda correcta, ¿no es cierto?, de nuestra existencia, digamos, de asegurar nuestra vida, es semejante a esto. Por ejemplo, Mateo 25, en versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a esto, a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. ¿No es cierto? Ahí tenemos una división entre estas 10 vírgenes. Habían solamente 5 que eran prudentes. Las otras 5 eran fatuas. Entonces, como le dijo también, ¿no es cierto?, este señor a este hombre que había juntado mucho y que incluso había derribado sus bodegas, sus alfolíes para poder juntar más, le dijo necio. Acá también estas mujeres fueron fatuas, estas 5, dice. ¿Por qué? Verso 3 dice: las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No, tomaron esto livianamente, no se preocuparon, dijeron: no, sí, el Señor ya va a llegar luego. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. ¿Y qué pasó? Ocurrió lo siguiente: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, ¿cierto?, siempre prudentes, respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos, no, este pasaje es hasta acá. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El punto, hermano, está en que ese es el error del desconocimiento nuestro acerca de cuál es la voluntad de Dios, hermano. Nosotros nos perdemos absolutamente guiados cuando nos dejamos llevar, hermano, por los pensamientos de nuestro malvado corazón. Perdemos absolutamente el rumbo de lo correcto. Nos perdemos en este mundo buscando y tratando de asegurar una vida, hermanos, que no nos pertenece. Nosotros, hermanos, ni siquiera tenemos comprado un minuto más de vida, pero sí, equivocadamente, nos programamos y nos proyectamos como que vamos a vivir muchos años más. Y en ese afán, hermanos, perdemos de vista que nuestro Padre Celestial conoce perfectamente las necesidades nuestras y que si alimenta, hermanos, si sustenta las plagas, por ejemplo, las hormigas. Yo siempre pongo, por ejemplo, las plagas que nos molestan tantas veces, los zancudos en el verano, por ejemplo. Las hormigas que invaden, ¿no es cierto?, nuestras casas buscando alimento. Si Dios sustenta esas cosas, hermano, ¿cuánto más nos va a sustentar a nosotros que fuimos formados a imagen y semejanza suya, que fue Él quien nos creó y que nos creó con el propósito de que viviéramos para siempre en su gloria? ¿Cómo no nos va a dar Él lo que necesitemos para esta vida? Sin embargo, nuestro corazón nos engaña y nos hace pensar que depende de nosotros, de nuestra fuerza,
de nuestra inteligencia depende el que tengamos todos los días lo necesario para el cuerpo, olvidándonos, ¿no es cierto?, de que es Él el que nos da todas las cosas para que vivamos, ¿no es cierto?, el tiempo que Él nos tiene predeterminados de vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, San Juan 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En el capítulo 1 del mismo libro, vamos a leer, si me acompañan, capítulo 1 de San Juan, versículo 1 al versículo 13, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Entonces vemos, hermano, que al revelarse Dios a nosotros, al hacer resplandecer Él su rostro sobre nosotros, ¿no es cierto?, pasamos nosotros por el don de la fe, de haber creído, por haber creído en Él, pasamos a ser hijos de Dios. Ya dejamos de ser hijos de las tinieblas, hijos del diablo, y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, es distinto la preocupación, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como padres acerca de nuestros hijos. Es mucho mayor la preocupación que nuestro Padre Celestial tiene de nosotros, es mucho mayor el conocimiento de las necesidades nuestras y de las aflicciones nuestras que tiene nuestro Padre Celestial. Entonces, la idea, hermano, es ver que si nuestro Padre es Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, ¿por qué estamos en ansiosa perplejidad? ¿Por qué siempre estamos dudando del qué será mañana? Si mañana tendré o no tendré para comer, para vestirme. Si nosotros, dice la Escritura, también lo dice, si nosotros, siendo malos, hermano, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará también a nosotros lo que necesitemos? Dice, por ejemplo, ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, ¿no es cierto?, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Esa es la comparación que nuestro propio Padre Celestial hace respecto al amor que un padre tiene respecto de lo que engendra. Esa es la comparación que él hace. Si nosotros, hermanos, como padre, ¿no es cierto?, damos toda nuestra vida por el bienestar de nuestros hijos, ¿no es cierto? Eso es lo correcto, lo común. Hay excepciones, claramente hay excepciones. Hay casos tremendos, ¿no es cierto?, de desamor, de descuido, de irresponsabilidad. Pero, hermano, la gran mayoría de la humanidad, hermano, los padres aman a los que engendran, aman a sus hijos,
y dan toda su vida, todo el esfuerzo, todo el vigor por el bienestar de sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, hermano, que nos dio, hermanos, lo más grande, el precio más alto que se haya podido pagar por lo que no vale nada, por lo que no es, que somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué nos perdemos? Porque por la falta de fe, mi hermano. Es únicamente por la falta de fe, por la desconfianza, y no aferrarnos de lleno, hermanos, a confiar en nuestro Padre Celestial. Nuestro corazón, hermanos, nos desorienta, en nuestro corazón nos lleva engañados, y nuestro enemigo, el diablo, ¿no es cierto?, hace presa de nosotros y nos desorienta absolutamente. Fíjate que recordamos, ¿no es cierto?, que este malvado enemigo nuestro incluso trató de tentar a nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndole comida, si quieres, si tienes hambre, le dijo. Se dan cuenta, pero la respuesta es clara, hermano. No de solo pan el hombre vive, no solo de pan, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y esta palabra que la tenemos, mi hermano, nosotros todos los días, si usted quisiera, hermano, cada día de su vida podría llenarse de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, llenarse por medio de la lectura de su palabra, a fin de poder confiar plenamente y de conducirse por el camino correcto, por el camino que Dios nos trazó. Buscar primeramente, por sobre todas las cosas, el reino de Dios y su justicia, porque esto, hermanos, lo demás está añadido. Jamás nos faltará. Mira, vamos a leer, si me acompañan, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, del 1, verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios, hermano. Es engendrado de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted tuvo un padre. Todos tuvimos un padre, ¿no es cierto?, carnal, que dio lo que más pudo por nosotros, que nunca nos faltará nada, dentro, como digo, de las posibilidades que cada uno tenía. Y ese era nuestro padre carnal, malo. Nosotros somos malos. Lo dice el Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará también todas las cosas? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Leímos también en el capítulo 1 de San Juan. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Nosotros, hermano, somos sus hijos. ¿Usted cree que nuestro Padre Celestial no sabe sus necesidades, hermano, con respecto a su futuro? ¿No conocerá a Él? Y si lo sabe, ¿usted cree que Él va a negarle lo que usted necesita? ¿Qué pasa, hermano? Que uno, por este conocimiento que Dios nos va revelando poco a poco, comienza a entender, hermanos, que jamás Dios nos va a privar a nosotros de lo que necesitemos. Dios nos va a dar siempre lo que necesitemos, lo necesario, hermano, para vivir. Y si no le da cosas que usted desea, hermano, no se preocupe. Es porque no las necesita. Es porque no le hacen falta. Es su corazón engañoso el que lo hace pensar equivocadamente, lo hace dudar. Es el corazón suyo. Mi corazón a mí me hace dudar, me hace tener temor respecto de mañana. Pero yo soy un hijo de Dios, no debo olvidar jamás eso. Mi Padre sabe lo que yo necesito. Sabe absolutamente mis temores, mis angustias, mis miedos, mis alegrías. Y me proveerá siempre de lo necesario para llegar a su gloria algún día, para tenerme en su gloria. Si Él, hermano, si Él lo apartó a usted desde antes de la fundación del mundo para tenerlo
en su gloria con Él, empiece a confiar desde ya, mi hermano, empiece a confiar ciegamente que jamás le faltará nada de lo necesario para llegar a estar en la gloria de Dios. Solamente busca el reino de Dios y su justicia por sobre todas las cosas, y todo lo demás será añadido, absolutamente todo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, cualquier hijo, ¿no es cierto?, ama a Dios. Cualquier hijo que ame a Dios también ama a su hermano, al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, hermano. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿No nos ha dado Dios la vida eterna, semejante a la suya? Vida eterna, inmortalidad, por haber creído por el don suyo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Las cosas necesarias para el cuerpo, hermanos, para esta vida, están acá, están siempre, nunca nos faltará lo necesario. Me acordaba ayer de los profetas, por ejemplo, me acordé de Elías, cuando estuvo él oculto porque ya pensó que estaba solo, estaban matando a todos los profetas. El Señor los envió a ocultarse, ¿no es cierto? Y fue sostenido por un pájaro que le llevaba en las mañanas algo de comer, restos de carne, ¿no es cierto? Y un riachuelito que pasaba por ahí, por donde él estaba escondido, para que bebiera agüita todos los días. Pasaron, hermano, Moisés, por ejemplo, 40 días y 40 noches, 2 veces, sin comer ni tomar agua. Si la importancia, hermano, de las cosas para comer y para vestir, hermano, están. Esas cosas Dios obviamente nos las va a dar todos los días, porque nos ha dado lo más grande, lo mayor que pudo dar este Padre Celestial por nosotros. Entonces, hombres de poca fe, mi hermano, ese es el problema, esta desconfianza permanente de nosotros, de dudar y de pensar que si no me preocupo yo, si yo no me esfuerzo, me va a faltar. Hermano, es nuestro corazón engañoso más que todas las cosas, el cual nos hace perdernos, desorientarnos con respecto a lo correcto, a la verdad. Vivimos dudando de la misericordia y del poder de nuestro Padre Celestial. Quiero leer Proverbios capítulo 30, Proverbios 30, versículo 7 al 9. Dice, verso 7 al 9 de Proverbios 30, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan
que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre, guste y blasfeme el nombre de mi Dios. También nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar de la forma correcta, ¿no es cierto? Danos hoy nuestro pan cotidiano, hermano. Para pasar esta vida no se necesita más que eso. Que nunca nos falte el pan cotidiano. Con poquito tenemos. Con poquito, hermano, tiene uno. Nada ha traído a este mundo, ¿no es cierto? Y sin duda tampoco nada va a llevar. Mateo capítulo 8, verso 19, y llegándose un escriba le dijo, mira, a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, nuestro Señor Jesucristo jamás se preocupó de tener su casita, ¿no es cierto?, de tener un lugar donde estar más seguro. Él vivió una vida de aflicción y sacrificio por nosotros. Derramó su vida hasta la última gota por nosotros, con el único propósito, mi hermano, de tenernos eternamente con Él en su gloria, de compartir su gloria, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigo avanzando en Marcos capítulo 10, versos 29. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, y madre e hijos, y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna, hermano. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pero hermano, nosotros jamás, por causa de haber dejado de lado las cosas, jamás nos va a faltar por haber seguido a Cristo, por haber creído al Evangelio y guardar su palabra. Jamás nos va a faltar nuestra casa, nuestra comida, nuestra familia, tener hijos, tener padre, esposa, qué sé yo. A ninguno de nosotros nos ha faltado esas cosas, hermano. Jamás. Es solamente el engaño de nuestro corazón que nos hace pensar totalmente equivocadamente. Acerca de, en el capítulo también, capítulo 14 de Marcos, dice del verso 60, Marcos 14, 60, entonces dice el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él y cubrir su rostro y a darle bofetadas y decirle, profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. Y estando Pedro abajo del atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba mirándole, dice, y tú con Jesús el Nazareno estabas. Mas él negó, diciendo, no conozco, ni sé lo que decís. Y se salió fuera a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez,
comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Mas él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu habla es semejante. Y él comenzó a maldecir y a injuriar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pasando esto, lloraba. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, padeció hasta el último día de su vida. Fue de menos a más padeciendo hasta el último día de su vida. Nosotros, hermanos, no hemos padecido nada para llegar a la gloria de Dios. Hasta aquí, hermanos, no hemos padecido nada. Y aunque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, confiemos, hermanos, Él ha vencido al mundo. Nosotros, sin duda, tendremos aflicciones, sin duda, porque debe ser así. Es necesario que seamos también participantes de estas aflicciones para que también participemos de su gloria. Acerca de la brevedad de la vida nuestra, ¿no es cierto? Uno se afana y se angustia, hermanos, pensando que va a vivir demasiado, que va a vivir tal vez muchos años más y nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida y se acaba todo. Llegando el día y la hora, hermanos, de nuestra muerte, se zanja todo en ese momento. O perseveró hasta el fin o simplemente espera la muerte para siempre. Entonces, hermanos, no pensemos que estas dificultades, estas aflicciones temporales, ¿no es cierto?, que padecemos hoy día, van a durar tanto si nosotros no somos de tan larga data. Por ejemplo, dice acerca de la brevedad de nuestra vida, Santiago 4, verso 13, dice: ea, ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año, y compraremos mercadería y ganaremos, haremos negocios, qué sé yo. La gente se proyecta, hermanos, dando por hecho que ellos van a vivir mucho tiempo más. Y no sabéis lo que será mañana, hermano. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, hermanos, es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quisiere y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Salmo 78, versículos 1. Dice: escucha, oh pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, armados, flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Antes se volvieron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Rompió la mar e hízolos pasar, e hizo estar las aguas como en un montón, y llevólos de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y dióles a beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Empero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo, pues tentaron a Dios en su corazón
pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto, oyó Jehová e indignóse, y encendióse el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, a pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, envióles comida hartura, movió el solano en el cielo y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, hermano, y aves de alas como arenas de la mar, e hízolas caer en medio de su campo, alrededor de sus tiendas, y comieron y hartáronse mucho. Cumplióles pues su deseo. No habían quitado de sí su deseo, aún estaba subiendo en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto, hermanos, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Consumió, por tanto, en nada sus días y sus años en tribulación. Si los maraba, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca de su ayuda. Y acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor. Más le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Empero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y no despertó todo su enojo. Y acordóse que eran carne, soplo que va y no vuelve. Hermanos, nosotros siempre estamos poniéndole límite a nuestro Padre Celestial. Siempre dudamos, pensando que depende de nosotros, de nuestra inteligencia tal vez, de nuestra fuerza, no sé, de lo que poseamos, la subsistencia nuestra. Absolutamente equivocado, hermano, y pecando contra Dios, porque es Él nuestro Padre. Él es el que nos engendró y es el que está preocupado de nosotros. Él, hermano, prometió vida eterna a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Él nos llevará a la gloria eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y si va a hacer eso con nosotros, si es capaz de darnos eso, ¿cómo no nos va a dar también, hermanos, las cosas necesarias para que lleguemos a ese punto de gloria, de estar con Él para siempre en su reino? Es simplemente, mi hermano, la falta de fe nuestra la que nos hace dejar de lado las cosas de Dios, el reino de los cielos y su justicia. Nos perdemos divagando en nuestro corazón, hermano, dudando siempre de que Él está consciente y absolutamente sabe todo lo que nosotros necesitamos. Para ir ya terminando, hermano, quiero leer Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice el verso 1. Todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos por ser hermanos, antes sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Pero grande granjería, hermanos, es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, hermano, y mira, y muchas veces, hermano, la gente dice, no, dicen, si no es que nos queramos enriquecer, si no, yo no quiero riqueza, pero sí
pucha, no sé, estar un poquito mejor económicamente, un poquito. Hermano, yo le digo, nunca estará conforme. Si usted no confía en Dios plenamente, que le dará todo lo necesario, hermanos, para llegar a la gloria de Él, usted siempre va a necesitar más. Va a tener lo que pidió y pero mira, ahora me falta esto ahora. Yo teniendo eso, yo con eso estoy saldado. Mentira, mi hermano. Tendrá lo que pidió y también querrá tener algo más, porque fíjate, yo me baso en la parábola del rico insensato. Ese hombre había llevado mucho, hermano, mucho. Sin embargo, aún le faltaba. Si ustedes se recuerdan bien el relato, ese hombre derribó sus alfolíes que tenía ya porque ya no podía meter más, pero todavía él pensaba que necesitaba más. Cuando nuestra vida, hermanos, es un soplo que va y no vuelve. No necesitamos cosas, porque allá en el cielo, hermanos, no necesitaremos nada. No necesitamos, por eso que no se lleva nada de este mundo. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, mi hermano, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos, ¿no es cierto?, se descaminaron de lo más importante, mi hermano. Se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre, como decía nuestro Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Sigue diciendo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Romanos 8, versículo 18, dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Colosenses capítulo 3, verso 1, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidoos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, hermanos, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos.
agradecidos, mi hermano. Y finalmente, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Y sabemos, hermanos, ¿no es cierto? Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, ¿no es cierto?, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿no es cierto?, a estos también llamó, conforme a ese propósito suyo eterno. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Resurrección, hermanos, de muertos. Resurrección de los muertos para vivir eternamente en la gloria de Dios. Pues, ¿qué diremos a esto, hermanos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo, hermano, no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él, hermano, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará, hermano? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará, hermanos, del amor de Cristo? ¿Tribulación, hambre, o angustia, dice, o persecución, o hambre? Por favor, hermanos, si el problema nuestro es nuestro corazón, dudamos, siempre le ponemos límite a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién nos apartará de su amor? ¿Hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, mi hermano, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hermanos, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, mi hermano, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que estas palabras suyas sean de consuelo para nuestro corazón y nos den la confianza necesaria, hermanos, para seguir aferrados siempre, primero que nada, por sobre todas las cosas, a las promesas verdaderas de nuestro Dios. Amén. Pastor, Amén. no sé Gracias, hermano. si quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, la batalla de toda la vida de nosotros es apreciar a Jesús en su verdadera grandeza, en su obra redentora. El hermano leyó el texto que estaba yo aquí gozándome con él y con toda la congregación, entiendo. Dice, si nos ha dado al Hijo, nos dará todas las cosas. Entonces, Amén. en la obra redentora, que es suficiente para salvarnos y ponernos en paz con Dios Santo, siendo nosotros pecadores, tenemos la certeza que va a dar lo menor, que es sustento. Amén. La salvación, la justificación es mayor, es mucho más importante que lo que podemos comer, porque realmente dice también en Juan 6, 51, dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Amén. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si el Hijo de Dios, en comunión con el Espíritu de Dios y con el Padre, se entregó por nosotros y ha provisto con su muerte nuestra vida, porque Él llevó en su muerte el castigo de nuestras iniquidades y ha provisto el mejor sacrificio para ponernos en paz con Dios, va Dios a despreocuparse de lo menos importante, de lo mucho menos importante que es el sustento diario, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pero es verdad, somos personas débiles que a veces olvidamos este aplomo que tenemos que tener, como dice nuestro hermano. Así que yo ruego por la congregación que Dios nos fortalezca en este sentido y gracias a Dios porque en su palabra está la verdad y esta verdad está en su Hijo Jesucristo. Amén.